Bueno, buenas tardes a todos. Los que no ingresaron ahora después se irán integrando a este módulo. Le pedimos disculpas de antemano, digamos, por hacerlo totalmente virtual. Sí, la verdad que cuando lo hacemos presencial siempre es más interesante, pero teniendo en cuenta el asueto por las elecciones y todo, y si no era posponerlo esto demasiado, así que por eso es que lo hacemos totalmente virtual. Tiene la ventaja de alguna manera que va a quedar grabado, entonces para aquellos que después no lo puedan ver ahora, lo podrán ver después, más adelante. En este módulo lo que planteamos, o lo que la intención esperen un segundito acá. La intención de este módulo en particular es tratar todos los métodos complementarios que utilizamos en cardiología. Por supuesto que no vamos a hablar absolutamente profundamente de cada uno de los métodos, pero sí por lo menos como para que ustedes tengan una idea muy clara de cuáles son y para qué se utilizan en cada uno de estos contextos y de alguna manera lo que pretendemos desde el punto de vista como clínicos generales es que puedan tener también un uso adecuado de esta metodología diagnóstica. Si vemos este es un cuadro de hace mucho tiempo atrás, pero digamos, pasamos de una medicina en la cual únicamente se podía hacer diagnóstico, simplemente como es en esta foto, poniendo el oído en la espalda de un paciente, a situaciones que son mucho más avanzadas para poder llegar a mejores diagnósticos. Pero también llegar a mejores diagnósticos y tener mucha disponibilidad de métodos complementarios, lo que termina haciendo muchas veces es generando un mal uso de eso y eso es tampoco lo que pretendemos, sino que justamente lo que queremos es que sea un uso racional y adecuado de este tipo de metodología. Cuando hablamos de métodos complementarios, a mí también siempre me gusta comenzar con esta diapositiva en donde yo pongo la historia clínica. ¿Y por qué pongo historia clínica? Porque en realidad la historia clínica es una manera de un método complementario, porque acá es donde empezamos a tener el contacto con el paciente, empezamos a orientarnos y empezamos a iniciar ese camino para llegar al diagnóstico. Con lo cual, si tenemos una correcta historia clínica, siempre la posibilidad diagnóstica es mucho mayor que cuando estamos perdidos o hacemos un análisis poco adecuado de la historia clínica. La historia clínica, como ustedes saben, también ya han tenido clases teóricas de esto. Es el elemento también fundamental a la hora de cuando nosotros evaluamos en el examen a ustedes, porque es la carta de presentación, porque lo que estamos buscando es cómo ustedes a través del ejercicio clínico aplican sus conocimientos. Y en esto, también para no hacerlo demasiado extenso, no vamos a entrar en mucho detalle, pero básicamente lo que buscamos desde el punto de vista de la cátedra de clínica es que uno cambie la mentalidad que teníamos o que acarreamos desde semiología con historias clínicas muy extensas, muy descriptivas y poco analíticas, a hacer historias clínicas que estén enfocadas en el objetivo más claro de esto, que es establecer un diagnóstico para el paciente. Y en esa historia clínica, si bien todos ya sabemos que tenemos que comenzar con los datos filiatorios, las cuestiones del sexo del paciente, la edad del paciente, la raza, el lugar de trabajo, el lugar donde vive el paciente, ¿por qué? Porque ya esas cosas o esas pequeñas cosas ya nos pueden ir orientando a diferentes etiologías. Entonces no es lo mismo tener un paciente de 15 años que consulta por dolor precordial, en donde en primera impresión nunca pensar en un síndrome coronario, a un paciente que me dice tengo 70 años, vivo en unas condiciones poco adecuadas de salud, vivo lejos del ámbito de la ciudad, no tomo medicamentos, nada, tengo un montón de factores de riesgo, es posible que ese paciente consulta por el mismo tipo de dolor, mi probabilidad diagnóstica es totalmente distinta al caso que les presentaba anteriormente. Entonces, algunos puntos para destacar de la historia clínica es primero que fuera de esos datos filiatorios que decimos, el motivo de consulta tiene que ser la clave en este escenario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que consulta por algo que lo llevó a la consulta. ¿A qué me refiero con este? Muchas veces cuando ustedes hacen historias clínicas de pacientes que están internados en los hospitales, fundamentalmente, los pacientes llevan varios días internados. Entonces comienzan a relatar muchas veces una historia larga que comenzó con algo, que después pasó otra cosa, que después llevó a otro, ¿verdad? Y termina uno no identificando qué es lo que ocurre. Cuando más añosos son los pacientes les pueden referir a ustedes, miren, yo soy diabético, se me cae el pelo, tengo problemas de las uñas, me duelen las articulaciones. Bueno, ahí uno tiene que hacer hincapié en decir, a ver, pero ¿qué es lo que trajo a la consulta hoy a este paciente que tiene
toda esa cantidad de síntomas o a veces cuando es mucho más fácil, cuando tiene un síntoma. Entonces, identificar ese motivo de consulta es una de las piezas claves de la historia clínica. Después, lo que corresponde a la enfermedad actual, y esto es importante de recalcar, la enfermedad actual tiene que ver justamente con este motivo de consulta. Muchas veces, y por algunos vicios por ahí de prácticas cardiológicas, muchos de ustedes comienzan haciendo las historias clínicas diciendo paciente hipertenso, diabético, con sobrepeso, eso se hace en las unidades coronarias en algunos casos, pero eso no es lo adecuado porque eso no es parte de la enfermedad actual. La enfermedad actual, lo que tiene que estar reflejado en la enfermedad actual es justamente qué pasó con ese motivo de consulta y todo el entorno de la enfermedad de este paciente. Pero hay una cosa que es trascendente y es entender que la historia clínica es un acto médico. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer como médico es traducir la información que me da el paciente a un idioma médico. Entonces, mi historia clínica no puede decir que el paciente está hinchado o que el paciente está rojo o que el paciente, no sé, le dolía la panza, por ejemplo. Esa terminología es la terminología que usa el paciente. Yo tengo que traducirlo a eso en idioma médico porque mi historia clínica también tiene que servir no como un documento descriptivo, sino también que eso es un documento que me permite a mí contar esa información a otro médico y el otro médico tiene que entender o debería entender casi exactamente lo mismo que yo si esa historia clínica está bien realizada. Entonces, el paciente tiene edemas, el paciente tiene distensión abdominal, el paciente tiene un dolor en epigastrio, en hipogastrio, en la zona que yo lo pueda identificar y no tenemos que poner como solían en algunos casos enseñarnos en semiología, toda la descripción de que el paciente salió de su casa, se fue, se tomó un taxi, volvió, le pusieron algo, no le pusieron, tomó algo, no tomó nada. Eso no tiene ningún tipo de sentido porque eso hace que uno se disperse y que no se enfoque en la prioridad de esto, que es establecer el diagnóstico. Este ejercicio que yo lo estoy comentando ahora, a una velocidad también un poco acelerada, tengan en cuenta que esto es lo que ustedes tienen que intensificar y practicar durante todos los trabajos prácticos que se están dictando en estos cuatrimestres para que a la hora de hacer una historia clínica sea una historia clínica adecuada. Cuando uno habla de antecedentes de la enfermedad actual y no enfermedad actual, sino antecedentes de la enfermedad actual, se refiere también a cuadros que sean similares a lo que motivó ahora. Entonces, si mi paciente vino por dolor precordial y ese dolor precordial era un síndrome coronario agudo, los antecedentes de la enfermedad actual es si ya tuvo otros eventos similares a eso. Antecedente de la enfermedad actual no es que haya sido operado de una colecistectomía, que haya tenido un reemplazo de cadera, que era diabético, no sé, otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eso es los antecedentes de la enfermedad actual. Después, lo que son los antecedentes personales, familiares, antecedentes patológicos del paciente, ahí están ustedes la capacidad de describir aquellos que tengan relación con el cuadro o todo lo que ustedes quieran, porque si este paciente, de nuevo, el mismo ejemplo, viene por un dolor precordial que a mí me impresiona, que es un síndrome coronario agudo, que haya sido operado o no de un reemplazo de rodilla derecha, por ahí no me suma demasiado, pero sí me importa ahí como un antecedente patológico de que si el paciente tiene antecedentes familiares, si tuvo, si es diabético, si es hipertenso, si está tratado, si no está tratado, qué medicamentos está tomando para tener en cuenta sus factores de riesgo, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando entramos a la parte de la descripción del examen físico, también es cierto que lo ideal sería hacer un examen físico lo más extenso posible, pero si no, al menos tiene que ser un examen físico dedicado, un examen físico consciente. ¿Esto qué quiero decirles con esto? Que bueno, de nuevo, volvemos al mismo ejemplo, si es un paciente que viene con un síndrome coronario y es un paciente diabético, bueno, en ese paciente, por ejemplo, vale la pena controlar los pulsos en forma muy minuciosa, porque si esos pulsos están alterados, a mí me habla ya también de la posibilidad de que el paciente tenga una arteriopatía periférica y si ya tiene arteriopatía periférica, también tengo mayor posibilidad de tener arteriopatía coronaria. Pero si el paciente consulta, por ejemplo, por un cuadro que parece
colecistitis, bueno, en esos casos, la verdad que es tomar los pulsos o, por ejemplo, no sé, ver el tema de la implantación pilosa, si tengo tiempo de hacerlo eso para discernir algo diagnóstico, está bien, si no, lo que buscamos es que sea un examen físico mucho más dedicado, de nuevo, con el objetivo principal de la historia clínica, es que al terminar todo esto, yo diga, mi paciente consultó por esto, tiene estas cuestiones positivas, mis posibilidades diagnósticas son esta y esta, y yo me oriento a que mi diagnóstico presuntivo de mayor peso es esto, por esto, por esto y por esto. Ese ejercicio de trasladar de nuevo mis conocimientos a la parte práctica es lo que buscamos nosotros a la hora de evaluarlos a ustedes, pero es lo que hacemos rutinariamente en la práctica clínica. Seguro que ustedes han ido, muchos de ustedes al médico por diferentes consultas y si van, no sé, por palpitaciones, probablemente el médico le haga lo ausculte, le tome la presión, lo revise de alguna manera, pero no le va a controlar los pulsos o no le va a pedir, digamos, palpación, no sé, de puntos císticos, digamos, porque eso no aporta a la historia clínica. Por lo tanto, las historias clínicas son mucho más dedicadas, de nuevo, a lo que está motivando la consulta del paciente. Una vez que yo tengo esa presunción diagnóstica, ¿para qué me sirve eso? Me sirve también para aplicar los otros métodos complementarios. Y vuelvo a insistir con esto porque uno no tiene que hacer un uso indebido de los métodos complementarios, sino que los métodos complementarios tienen que ser solicitados de acuerdo justamente a mi presunción diagnóstica y a la probabilidad de que eso me dé mayor información para concretar mi diagnóstico. De electrocardiograma no vamos a hablar porque ya hemos tenido varias de las clases, pero obviamente en cardiología, junto con el examen físico, el electrocardiograma es la primera herramienta complementaria de diagnóstico que utilizamos. Con lo cual, para recalcarles nada más esto, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, las indicaciones van a ser cualquier escenario cardiológico en el cual el electrocardiograma me permita a mí aportar más cosas. Entonces, si en este sentido el paciente viene por dolor precordial, obviamente es una clara indicación. Si el paciente consulta por hipertensión, puedo buscar elementos que estén asociados, por ejemplo, a la sobrecarga de presión que genera la hipertensión, como la hipertrofia ventricular, el agrandamiento de alguna de las aurículas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay algo de información que yo puedo apelar a través del uso del electrocardiograma. Como saben también, el electro es súper sencillo, está ampliamente disponible y no tiene ningún tipo de contraindicación, con lo cual, ante la necesidad, siempre es conveniente poder hacer un electrocardiograma. La placa de tórax es algo que nos brinda mucho más información de la que muchas veces estamos nosotros acostumbrados a analizar. Esto tampoco no es específicamente una charla de radiología, porque ustedes están cursando radiología, pero es importante que ustedes a la hora de solicitar una placa radiográfica sepan perfectamente cómo leerla. Y lo primero que yo tengo que saber en esto es que las placas son distintas de acuerdo también a la metodología. Entonces, no es lo mismo una teleradiografía de tórax en el cual la placa se obtiene con el paciente en correcta posición, con una distancia correcta de lo que es el tubo de rayos X al cuerpo, en el momento del ciclo respiratorio que corresponde, a cuando son placas que tomadas, por ejemplo, en la cama, en un paciente que no puede mantener la respiración y por lo tanto puede ser tomada en inspiración como en expiración, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que lo primero que yo defina de una placa radiográfica es tratar de definir si esta placa está bien tomada o no. Y en como puntos muy sencillos para tener en cuenta, a ver, voy a tomar acá el puntero. Lo que cuando muestren o cuando vean una placa radiográfica tienen que ver primero que esté toda la caja torácica incluida. Entonces, si esa placa radiográfica terminase acá, por ejemplo, cortando o no viendo alguna de las cúpulas diafragmáticas, uno diría, bueno, esto es una placa que no está bien tomada. Lo otro que uno tiene que analizar es que esté totalmente centralizada. Entonces, lo ideal es que la columna esté en la parte central, lo que es
también es correcto es que las clavículas estén en posiciones prácticamente horizontales, que las cúpulas diafragmáticas estén descendidas y eso me habla a mí que el paciente le hicieron inspirar profundamente, mantuvo la inspiración y ahí yo tomé la radiografía, porque eso es importante, porque a mí me permite ver todos los campos pulmonares y no cuando el paciente expira, que ascienden las cúpulas diafragmáticas, entonces mis campos pulmonares quedan reducidos. Simplemente con ese tipo de datos y viendo que, por ejemplo, la columna no se pueda ver a lo largo de toda la placa, sino que se vea en esta porción superior, me habla a mí también de que la cantidad de rayos, y eso puede ser por la cantidad de rayos que tiene el tubo de rayos X o la distancia al tórax, fue la adecuada. Dicho de otra manera, si yo veo, por ejemplo, que la columna no la veo nada y está acá este pedacito nada más, se ve las primeras vértebras nada más y después no se ve absolutamente nada y está todo como blanco, eso me quita mi posibilidad diagnóstica porque quiere decir que utilicé poca intensidad de los rayos y lo que estoy viendo es prácticamente lo que es la superficie del tórax. De otra manera, cuando yo veo, por ejemplo, la columna que se la ve claramente, toda la columna hasta la región abdominal, significa muchas veces que utilicé mucha radiación o que el tubo de rayos X estuvo muy cerca del tórax, entonces estoy viendo toda la parte posterior y eso también me quita mi sensibilidad para hacer diagnóstico porque yo estoy dejando de evaluar en forma correcta todos los tejidos más superficiales y estoy viendo únicamente la parte posterior de esto. Entonces, esas cuestiones técnicas son las cuestiones básicas para entender que esto es una radiografía. Si yo puedo diferenciar si es una teleradiografía o simplemente una radiografía de tórax, mucho mejor. Después de eso, tenemos que analizar, y de nuevo, esto es un recorrido rápido porque ustedes ya todo esto lo deberían saber perfectamente, pero yo tengo para analizar dos grandes escenarios acá. Primero, qué es lo que pasa con lo cardiovascular y segundo, qué es lo que pasa con los campos pulmonares. Desde el punto de vista de lo cardiovascular y resumiéndolo, lo mínimo que pretendemos es que ustedes nos digan, miren, esto tiene un índice cardiotorácico normal o es un índice cardiotorácico aumentado. Todos saben cómo se mide eso, se mide desde la porción media de la columna hasta el arco más saliente del lado derecho, de la porción media hasta el arco más saliente del lado izquierdo, se suman esas dos distancias y se relacionan con la distancia que tiene todo el tórax. Entonces, a través de ese índice cardiotorácico, simplemente yo digo, ¿está normal o anormal? Si está normal, no pasa nada. Si está normal, anormal, lo que me quiere decir a mí es que eso está agrandado. Entonces, cuando esté agrandado, yo lo que voy a ir a buscar es a expensas de qué eso está agrandado. Y como todos ustedes saben, yo lo que voy a ver en la placa radiográfica son dos arcos derechos que corresponden a la aurícula derecha y a la vena cava y tres arcos izquierdos que corresponden a la aorta, a la pulmonar y al ventrículo izquierdo. Entonces, si yo tengo un arco izquierdo que está aumentada la silueta cardíaca y el arco izquierdo es lo que predomina, yo puedo inferir que mi agrandamiento corresponde al ventrículo izquierdo. Si yo veo un botón aórtico que más que dibujarse es sumamente prominente, puedo entender que esto es un botón aórtico muy acentuado. Eso, por ejemplo, puede estar en un paciente hipertenso. Versus otros escenarios donde, por ejemplo, si el arco inferior derecho es lo que predomina, me habla a mí de que puede haber un agrandamiento de la aurícula derecha y yo empezaré a pensar en patologías que tienen relación con eso. Como la radiografía también es un método complementario, justamente el complementario significa que complementa mi información. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pasé por hacer una historia clínica en donde mi paciente me dijo, por ejemplo, que vino por cuadro febril, yo lo interrogué bien y supe que esa fiebre venía de 3 4 días de evolución, que estaba acompañada de dolor en puntada de costado, que estaba acompañada de tos con expectoración mucopurulenta, con episodios febriles durante todo el día, XX temperatura, lo que ustedes quieran. Y yo voy a pensar, bueno, a ver, si este es un paciente joven, competente inmunológicamente, bueno, es probable que tenga una infección respiratoria.
Si tiene una infección respiratoria, me pongo el estetoscopio y voy a ocultar semiológicamente datos semiológicos que sean acordes a un proceso infeccioso respiratorio. Y cuando voy a ver la placa, justamente lo que voy a ir a buscar eso. Eso es muy distinto cuando yo hago ese análisis a cuando yo simplemente tengo una placa enfrente mío y no tengo ningún dato clínico del paciente, porque ahí requiere mucha más sutileza desde el punto de vista imagenológico y mucha más experiencia para poder diferenciar una cosa de otra. Pero si yo ya tengo en mi mente mi posibilidad diagnóstica, es mucho más fácil de ver una placa radiográfica y no equivocarme en eso. Desde el punto de vista, por supuesto, cardiovascular, si el paciente, por ejemplo, viene con un síndrome coronario agudo, hay pocas cosas que vaya a ver acá, o nada, salvo que ese paciente haya tenido ya antecedentes, por ejemplo, de otros episodios de síndrome coronario, tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca, y por lo tanto iría a buscar las manifestaciones en la placa que sean características de eso, ¿sí? Pero el poder reconocer de la parte cardiovascular al menos los dos arcos derechos y los tres arcos izquierdos es trascendente a la hora de describir una placa radiográfica de forma adecuada. Después, cuando pasamos a ver lo que son los campos pulmonares, simplemente tenemos que también analizar lo que estamos viendo. Entonces yo estoy viendo un campo pulmonar derecho y un campo pulmonar izquierdo. Inicialmente no queremos, y a veces se nos transforma en un factor de confusión, en que empiecen a decir tengo el lóbulo superior, el lóbulo inferior, porque muchas veces eso nos puede confundir cuando uno analiza una placa. Es preferible que cuando yo tengo la placa enfrente mío, yo diga, mira, vengo del campo pulmonar derecho, el campo pulmonar izquierdo. Veo algo en el campo pulmonar, en la parte superior del campo pulmonar derecho, o en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior. Y después ir describiendo, ¿no? Buscando diagnóstico. Entonces yo veo un patrón que me parece más intersticial, es un patrón que me parece más alveolar, es un patrón que me parece mixto, está bien definida esa imagen, no está bien definida, abarca todo el campo pulmonar, es difusa, no tengo contornos, tengo contornos. Cuando yo voy describiendo eso, ustedes van a ver que también mis posibilidades diagnósticas se van modificando. Entonces, si yo pensaba que esto era una neumonía y de golpe encuentro que todo el pulmón está totalmente blanco, y digo, bueno, mira, a ver, esto es una neumonía típica que se exprese de esa manera y no. O si encuentro que, por ejemplo, tengo elevado el diafragma, parece que está elevado y de golpe no tengo nada de visualización de parénquima en la parte inferior, digo, che, mira, ¿por qué estará elevado el diafragma? En realidad no tengo semiología de eso, pero tenía una columna mate. Bueno, esto en realidad no es un diafragma elevado, sino lo que estoy viendo yo es un derrame. Pero eso ya también lo tendría que haber presupuesto en el momento donde yo comencé con mi semiología de este paciente. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo. Entonces, yo les pongo esta placa a ustedes, o le toca para este paciente, es un paciente con el cual ustedes rindieron y simplemente van a decir, esto es una radiografía de tórax. Me parece que es una radiografía de tórax que está bien adquirida, por lo que yo puedo ver que las clavículas están en posición horizontal, la columna se ve reflejada en la porción superior, que es lo correcto. Veo una silueta cardíaca que está con un índice cardiotorácico dentro de lo normal y veo dos campos pulmonares que impresionan no tener ningún tipo de imágenes agregadas. Si el paciente simplemente, por ejemplo, este paciente vino por un síndrome coronario agudo, es lo lógico que si semiológicamente no le encontré nada, la placa no me exprese absolutamente nada. En este caso, como les dije, era un índice cardiotorácico torácico normal, por lo cual me voy a olvidar de empezar a pensar qué podrá ser, qué estará agrandado, qué no estará agrandado, nada, porque en este escenario está normal. Estos son otros ejemplos, van a ver que yo pongo en general esto que es la radiografía de tórax normal para que lo tengan como punto de comparación, pero es muy distinto si yo veo, por ejemplo, esta placa. Primero, lo que yo diría en esta placa es que es una placa mal tomada. Ustedes fíjense que ya prácticamente el primer espacio intercostal no aparece acá. Muchas veces lo que ocurre es que las escápulas están dentro de los campos pulmonares y eso me impide a mí ver o analizar bien lo que es el parénquima pulmonar. Eso porque el paciente no estuvo con los brazos en la posición correcta, sino que parece que tuvo los brazos, por ejemplo, cruzados
cruzados al frente o al costado del tórax, pero lo que veo acá y lo que está señalado con la flecha roja, obviamente es que tengo un índice cardiotorácico aumentado. Entonces, bueno, ¿a expensas de qué está aumentado este índice cardiotorácico? Está aumentado a expensas del arco inferior izquierdo que corresponde al ventrículo izquierdo. De ahí en más tiene que ver esto también con cuestiones de que ustedes tengan el conocimiento que adquirieron en rayos. Entonces, si yo sé que está desplazado esto, pero que está levantada la punta no se acuesta sobre el diafragma, es muy probable que este escenario sea por una hipertrofia ventricular, diferente a lo que puedo ver acá, por ejemplo, donde el arco inferior izquierdo prácticamente está en la punta del tórax, por decirlo de una manera, y en este caso claramente es un agrandamiento del ventrículo izquierdo a expensas del arco inferior, y esto más me habla a mí de una, por ejemplo, miocardiopatía dilatada. Fíjense, en este escenario es distinto porque en el escenario que estoy viendo un índice cardiotorácico aumentado, está agrandado el arco inferior izquierdo, como decía, está redondeado y está levantado un poco a la punta del corazón, pero también lo que podemos ver es que el arco inferior derecho, que corresponde a la aurícula, está muy prominente. Entonces, si yo tengo una aurícula derecha que está agrandada, ya tengo que comenzar a pensar en ciertas patologías que agranden, por ejemplo, la aurícula derecha, lo mismo que la inversión del arco de la pulmonar, sumado a que este paciente tengo los campos pulmonares hiperclaros. Ya muchos de ustedes, y espero que sea así, están diciendo, che, este paciente ¿por qué vino? Vino por disnea. ¿Y cómo era esa disnea? Era una disnea absolutamente súbita en un paciente que no tenía ningún tipo de antecedentes cardiovasculares previos. ¿Y qué pasó? Bueno, el paciente la semana pasada lo operaron de un reemplazo de cadera y estuvo en la misma posición en cama durante 72 horas. Es un paciente que tiene sobrepeso, un paciente que tiene varicosidades en miembros inferiores. ¿Qué hizo? El paciente hizo un tromboembolismo pulmonar. Entonces, si yo ya pensé que mi paciente podría tener un tromboembolismo pulmonar por su clínica, pido una placa radiográfica. En la placa radiográfica voy a venir a ver sobre todo, en este caso, por ejemplo, la aurícula derecha, qué pasa con la arteria pulmonar, y lo que voy a esperar, obviamente, a nivel de los campos pulmonares, dependiendo del tromboembolismo, el grado del tromboembolismo, si esto está hiperclaro los pulmones, es porque evidentemente lo único que tengo ahí es aire, no tengo nada de circulación porque fue trombosada la parte vascular del paciente, y por lo tanto por eso tengo hiperclaridad. Y yo ya con eso solo ya tengo una altísima comprobación de que mi diagnóstico era el correcto. Esto nada más son otros ejemplos. Muchas veces y en rayos les han mostrado placas, digamos, en lo que son los perfiles o lo que son las oblicuas. Hoy la realidad es que la mayoría de las veces únicamente disponemos de placas que son de frente. Para aquellos que vayan a hacer neumonología, sobre todo, van a tener mucho más entrenamiento en esto y pedirán placas que son oblicuas y placas que son en perfiles porque aportan muchas cosas, o en algunos escenarios en particular, como por ejemplo esto, con contraste a nivel del esófago para ver cómo la aurícula izquierda está apoyada sobre el esófago, y por lo tanto si la aurícula izquierda aumenta de tamaño va a generar estas como compresiones del esófago, y la puedo ver en este tipo de imágenes, pero no es lo habitual. Lo habitual, lo que vamos a tener son imágenes como esta, que son de placas radiográficas en general de frente. En algunos escenarios como este, por ejemplo, lo que podemos ver es que la silueta cardíaca está aumentada de tamaño, y si yo digo, che, ¿a expensas de qué aumentó? Y aumentó de todos los arcos. Bueno, cuando pierdo esa definición de los arcos y esta silueta se vuelve como una forma de un botellón, eso es para pensar que mi paciente tenga un derrame pericárdico de grado muy significativo, al menos moderado a severo, o severo puede ser crónico, ¿no? De acuerdo a la clínica del paciente. Si en este caso vemos, por ejemplo, un arco de la arteria pulmonar prominente, vemos un ventrículo izquierdo también dilatado, y en este caso lo que se ve acá es una mayor
radiopacidad acá central. Acuérdense, y esto es un error frecuente de ustedes, decir, esto es el ventrículo derecho. No, el arco inferior corresponde a la aurícula derecha. El ventrículo derecho está acá inmediatamente detrás del esternón y por lo tanto cuando quiero evaluar qué está pasando con el ventrículo derecho, en general lo que hacemos es pedir una placa de perfil y lo que vamos a ver es que el espacio retroesternal queda ocupado por el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho en el único lugar donde puede desplazarse es hacia adelante. Entonces, cuando pierdo ese espacio retroesternal, es un parámetro para pensar que el ventrículo derecho esté dilatado. Ahora, eso va a llegar porque sí, por el análisis de placa, no. Seguramente, por ejemplo, si es un paciente que tiene o que consultó por disnea, auscultatoriamente a mí me parece que tiene una estenosis mitral, pongo la mano sobre el tórax y siento que el retroesternal tengo un latido derecho, un latido de Drexler, lo que tengo que pensar es que el ventrículo derecho está aumentado. Entonces, ¿qué haré? Pediré una placa radiográfica, un frente, un perfil, y si ahí veo ocupado el espacio retroesternal, confirmo que mi paciente tiene un agrandamiento ventricular derecho. En cuanto a lo que es el flujo, que ustedes saben que en los campos pulmonares veo dos cosas, veo aire y veo circulación. La circulación se ve menos que lo que es el aire, pero ustedes saben, más allá de este gráfico que parecería un poco complejo, ustedes saben que el flujo fundamentalmente se distribuye en los campos medios e inferiores. Por eso cuando yo veo una placa veo más blanco, por decirlo de una manera, y veo más los trazados vasculares que van del ilio a la parte inferior del tórax. Y en la parte superior, con los tercios superiores, en general veo más aire y no veo tanta circulación. Por eso que cuando existe hipertensión venulocapilar, que es un sinónimo de aumento de las presiones a nivel de la aurícula y por lo tanto también es un sinónimo de insuficiencia cardíaca, lo primero que voy a observar yo es un cambio de esa distribución del flujo. Voy a observar lo que se llama redistribución de flujo y ahí lo que voy a comenzar a ver es que la circulación se va más hacia la parte superior del tórax que en la parte inferior, ¿sí? De esa manera, como le decía anteriormente, el flujo puede aumentar o puede disminuir, por ejemplo, cuando existe un embolismo pulmonar o también cuando existe falla severa del ventrículo derecho y puede aumentar también fundamentalmente por causas cardíacas, cortocircuitos o cuando existe aumento de la presión venulocapilar, como les comenté anteriormente. Estos son algunos ejemplos nada más como para mostrarles qué es lo que puede pasar. Este es el mismo paciente que vino primero por insuficiencia cardíaca, con síntomas de insuficiencia cardíaca. Fíjense ustedes que tenía algo de redistribución de flujo acá, con una silueta cardíaca aumentada fundamentalmente a expensas del ventrículo izquierdo, pero un par de semanas después la insuficiencia cardíaca se hizo más manifiesta y acá ya empiezo a tener ocupación de todos los espacios alveolares con líquido, ¿sí? Y eso es lo que veo acá. Y esto no me tiene que sorprender porque yo ya puse mi estetoscopio y mi paciente encontré rales en los dos campos pulmonares, desde las bases hasta el tercio superior de ambos campos pulmonares. Pero ese paciente dejó de tratarse, dejó el diurético y después ya viene en este escenario en donde ya tengo el famoso alas de mariposa, donde ya tengo un edema agudo de pulmón y de nuevo, tampoco esto es una sorpresa porque el paciente está en este caso mucho más taquipneico, está disneico, está desaturando y tengo rales en todos los campos pulmonares, ¿sí? Estos son otros escenarios, como les había comentado hace un rato. En algunos casos, por ejemplo, tengo este paciente que lo que tengo acá es ausencia total acá de trama pulmonar. Entonces, si yo acá le puse el estetoscopio y no sentía nada y veo esto y no veo trama, esto es porque acá no hay parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá hubo una atelectasia con una tracción de esto y por eso es que no tengo parénquima pulmonar acá, o en este caso tengo pulmones totalmente hiperclaros, de nuevo, una inversión del arco de la pulmonar y esto es un TEP masivo con un paciente con clínica sugestiva de esto. Una cosa más que nada más quería mostrarles, porque muchas veces o a veces nos pasa
que no lo tienen demasiado claro, acuérdense que lo que yo veo de la aorta normalmente es el botón aórtico, pero la aorta sale de la parte izquierda, obviamente, va hacia la parte derecha y se hace posterior. Entonces, lo que yo veo en realidad, ese ascenso, la parte de la aorta ascendente, normalmente no se ve en una placa normal. Cuando yo tengo una imagen como esta, en donde tengo un arco que no sea lo que corresponde o inicialmente es en la parte superior de esto corresponde a una dilatación severa de la aorta ascendente y por eso tengo esta imagen acá, que esto es la corroboración de una disección de aorta con un hematoma de la disección, que está viendo esto es una tomografía computada y esto es la placa radiográfica. Esto de nuevo, si yo lo veo inicialmente, puedo decir, che, mira, acá lo que veo es una imagen que es radio. Ahí tienen que ustedes decir si es radio opaca, radio luz, y eso lo tienen que tener totalmente claro, que tiene bordes definidos, que se inicia en la parte superior, con concavidad hacia el lado izquierdo o convexa hacia el lado derecho, que ocupa gran parte de todo lo que es el campo pulmonar derecho, y ahí podré sugerir qué es lo que está pasando. Ahora, si esta misma placa yo la veo en el contexto de un paciente que viene con dolor precordial súper intenso, que inició en el esternón o retroesternal, se fue a la parte dorsal, sobre todo interescapular, tengo sensación de muerte inminente, un dolor que es realmente migratriz y que es muy, muy fuerte, yo la presunción diagnóstica ya debería haber sido que eso podría ser una patología de aorta. Entonces, simplemente con una placa radiográfica, mi sospecha queda casi confirmada y ustedes fíjense que esto es tan importante que me va a definir a mí si ante un dolor precordial en este paciente yo utilizo o no utilizo anticoagulantes. Si veo una placa con esta, no usen nunca anticoagulante porque si tengo la posibilidad de que tenga una ruptura aórtica, si lo anticoagulo a mi paciente, lo estaré poniendo en un riesgo excesivo de muerte. Entonces, de nuevo, ¿qué vemos en una radiografía? Tenemos que pensar, tenemos que complementar lo que ya veníamos pensando y para eso hago una radiografía y el análisis secuencial de esto que veo en la silueta cardíaca, cómo está el índice cardiotorácico, ver los campos pulmonares, describir semiológicamente la placa antes de tirar un diagnóstico, ayuda a que mi margen de error o de equivocación sea el mínimo posible. Entonces, ya tenemos la historia clínica, ya tenemos el electrocardiograma, ya tenemos la radiografía de tórax. Hay otra cosa que también suele ser parte de esta rutina casi obligatoria, que es el análisis de sangre o el laboratorio. Primera cosa también para aclarar, nunca pedimos laboratorio, sino lo que hacemos nosotros es pedir algo que estamos necesitando. Si yo pido hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma, orina completa, perfil lipídico, puedo pedir un montón de cosas. Eso es lo que yo pido, no pido laboratorio, porque obviamente si yo escribo laboratorio nadie me va a entender qué es lo que yo quiero y no se va a hacer nada. Entonces, el laboratorio también es algo complementario y en donde también voy a usar ese laboratorio con una idea de llegar a mi diagnóstico, no de pedir por pedir. Entonces, si hoy tengo un paciente que viene a mi consulta, pongamos el ejemplo de hace un ratito, con una disección de aorta, me va a interesar más a mí conocer cómo está su hemograma, cómo está su perfil de coagulación, antes que un perfil lipídico. O sea, inicialmente el perfil lipídico a ese paciente no le pediría, pero sí o sí le pediría una función renal, porque eso va a ser, me va a permitir a mí en muchos escenarios definir si hago o no hago cierto tratamiento o si yo voy a utilizar algún tipo de droga que tienen una afección renal o no. Tampoco le pediré inicialmente a un paciente que viene a consultarme, por ejemplo, por hipertensión arterial, le pediré un hepatograma si no considero que eso me vaya a aportar a mí un dato clínico significativo u orientativo para mi diagnóstico. Existen otros métodos complementarios que también están ampliamente disponibles, pero ya acá en estos escenarios el uso de estos métodos complementarios va a ser dedicado para algunas situaciones en especial.
Otra de las cosas, perdonen, que me olvidé, que les quería decir del laboratorio, es muy importante que cuando yo vaya a pedir un laboratorio, primero sepa qué estoy pidiendo y segundo sepa cuál es la normalidad de eso. Entonces, si yo voy a pedir un hemograma, tengo que reconocer perfectamente cómo es mi hemograma normal, cuántos glóbulos rojos tengo o debería tener dentro del rango de normalidad, cuántos glóbulos blancos, cuánto todo el perfil hematemétrico del paciente, si voy a pedir una eritrosedimentación, saber hasta cuánto es un eritro normal, saber cuánto es un valor de glucemia normal, saber cuánto es un valor de función renal y un ionograma al menos como valores normales. Uno como médico clínico general puede no saber, por ejemplo, cuánto es un valor de troponina, si uno va a ser un médico clínico que se dedicó, qué sé yo, a ser un dermatólogo. Pero un hemograma, una función renal, una función hepática, ¿qué se pide para una función hepática? No tan solo es obligatorio, sino que deberían todos los clínicos reconocerlo. Esto que está puesto ahora acá en la diapositiva, que es el Holter, muchos de ustedes ya sabrán qué es, pero bueno, a modo resumido, esto es un registro electrocardiográfico de 24 horas. En definitiva, es como hacerle un electrocardiograma a mi paciente durante 24 horas. No lo puedo tener a mi paciente acostado y tirando papel y papel y papel con un electrocardiograma. Entonces, para eso directamente se colocan estos dispositivos que van a tener cierta cantidad o número de electrodos y que van a registrar esa actividad eléctrica por lo menos en 24 horas. Existen otro tipo de registros de Holter que son más duraderos, por más días. Esos ya son manejos del cardiólogo, pero tenemos que saber que existen estos, los más limitados, que son de 24 horas. Entonces, ¿a qué pacientes yo voy a pedirles un Holter electrocardiográfico de 24 horas? Aquellos pacientes en donde me consultan por síntomas que son, digamos, propios o que me hacen presuponer a mí que mi paciente puede tener algún grado de arritmias, por ejemplo, y yo en un electrocardiograma basal no encuentro absolutamente nada. Un ejemplo claro son los pacientes que vienen y dicen, yo tengo palpitaciones. Yo no sé si esas palpitaciones son porque aumento la frecuencia cardíaca, no sé si las palpitaciones son porque es un ritmo normal, un ritmo anormal, la presencia de fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular autolimitada, no importa qué. Pero yo le hago un electrocardiograma y mi paciente no tiene nada. Digo, che, pero tendrá arritmia y bueno, no sé, yo quiero saber si lo que el síntoma que tiene el paciente tiene un trastorno eléctrico que necesite ser diagnosticado y tratado. En esos casos, uno puede pedir un Holter de 24 horas. Este tipo de registro, por supuesto que no tiene ningún tipo de contraindicación, en algunos casos un poco más incómodo, por decirlo de una manera, pero fundamentalmente lo que uno va a hacer es para detección de esto. Si bien en algunos escenarios uno podría o está descrito que esto se use como para evaluación de cambios relacionados con la isquemia, esto no lo debemos considerar en ese escenario. La idea que yo quiero que tengan ustedes es que yo voy a usar o voy a pedir un holter de 24 horas en aquellos pacientes en donde yo crea que existe un trastorno eléctrico del paciente, ¿sí? Aumento de frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca, cambios del ritmo por ritmos normales, anormales, ya sean taquicardias o bradicardias, no importa qué, pero yo sé que mi trastorno fundamentalmente es eléctrico, voy a pedir un holter de 24 horas. ¿Qué otros métodos complementarios son ampliamente disponibles? Bueno, hay otros métodos que son métodos lo que se busca con estos métodos es ver cómo se adapta el corazón al ejercicio. Eso es la ergometría. La ergometría es un método que lo que yo voy a buscar justamente es a través de un esfuerzo, esforzarlo, estresarlo de una manera a mi corazón para ver cómo responde con ese esfuerzo. Y esto pueden ser básicamente dos grandes tipos, unas ergometrías que se hacen como una bicicleta, o se llaman cicloergómetros, y otras que se pueden hacer esa misma ergometría en cintas o se conocen también como treadmill. Acá, en nuestro medio, fundamentalmente se usan las ergometrías, en otros países se usan más
estas cintas que son como las cintas de caminata que obviamente ustedes han visto en muchos de los gimnasios. Esto va aumentando la velocidad, va modificándose la inclinación de esa cinta y de esa manera voy viendo yo, forzándolo al paciente y ver cómo se adapta a eso. Por lo tanto, en este estudio yo lo que voy a ver es eso. Entonces, ¿qué podría yo buscar a esto? Bueno, cuando uno hace esta ergometría, más allá de controlar la presión del paciente constantemente, ver la frecuencia cardíaca y tener un registro de electro, entonces yo voy a ver mi adaptación desde diferentes puntos. Voy a ver una adaptación sintomática, es decir, si el paciente ante el esfuerzo comienza con dolor de pecho, si el paciente durante el esfuerzo empieza con falta de aire, con disnea. Y voy a ver también cuál es la correlación de ese tipo de síntomas con el registro del electrocardiograma, con la presión arterial. Este es un estudio que si bien la presión, por supuesto, en el ejercicio sube, yo puedo tener algunos determinantes a ver cómo se comporta en la presión arterial, sirve para ciertas cosas, pero no es un estudio de evaluación de pacientes hipertensos, ¿sí? Voy a evaluar el comportamiento de la presión arterial y de hecho es importante, por ejemplo, con algunas valvulopatías como la estenosis aórtica, pero no es un método para evaluar hipertensión arterial si mi paciente es o no es hipertenso. Muchas veces se pide en este escenario, pero eso no está bien que se haga. Y sí, lo otro que se usa mucho esto, por supuesto, es que si yo estoy estresando, lo estoy haciendo que mi corazón tenga un esfuerzo mucho más grande, ver qué es lo que pasa con la presencia o ausencia de dolor precordial y cambios en el electrocardiograma. Es decir, que también es un método que se usa cuando yo no tengo disponibilidad de otros métodos, que vamos a ver un poco más adelante, para evaluación de lo que es la suficiencia coronaria o la adaptación del el ventrículo izquierdo del corazón, mejor dicho, a un esfuerzo. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que consulta por dolor precordial y me encuentro que tiene un infradesnivel significativo en el electrocardiograma, yo ya tengo mi diagnóstico de síndrome coronario. Entonces, en ese paciente, ¿le pediremos hacer una ergometría? No, porque ya tengo una comprobación de que mi paciente tiene cardiopatía isquémica. Ahora, si yo a mi paciente viene por dolor precordial y tengo un electrocardiograma que es normal y yo, che, ¿será o no será esto una enfermedad coronaria? Bueno, si no tengo otra disponibilidad, puedo apelar a un estudio de una ergometría, hacer un esfuerzo en la ergometría para ver cómo es el comportamiento durante el esfuerzo. Ese esfuerzo se mide a través de lo que se llama METs o se mide a través de lo que se llama kilográmetros, que no importa qué significa, pero es como la unidad de esfuerzo que yo logro hacer en estos pacientes y lo que yo voy a ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento del ST en ese paciente. Si ese paciente tiene síntomas y disminuyó el ST, por ejemplo, es una clara evidencia de que existe un problema coronario. Un paciente que no tiene dolor precordial durante el esfuerzo, pero que disminuye y tiene un ST característico de comportamiento o de obstrucción coronaria, también me aclara el diagnóstico, me pone a mí un nombre y apellido a mi enfermedad en este tipo de casos. Es decir, que la mayor parte de las indicaciones de estos pacientes van a estar relacionadas, una de las principales es con la posibilidad de clarificar si mi paciente tiene enfermedad coronaria o no y cómo lo voy a hacer con eso, fundamentalmente hasta el desarrollo de cambios en el ST. Cuando hay cambios del supradenivel, es mucho más significativo, por supuesto, pero el infradenivel es lo que se busca en general en estos pacientes, un comportamiento anormal de la presión arterial o un desarrollo de síntomas. Entonces, ¿en quiénes voy a pedir sobre todo este tipo de estudios? En aquellos pacientes donde yo quiera clarificar si el síntoma con el esfuerzo tiene relación o no.
cualquier síntoma que el paciente tenga. Supongamos paciente que viene con una estenosis aórtica que tiene síntomas durante el esfuerzo, pero a mí no me queda claro si la disnea que refiere el paciente está asociada o no al esfuerzo. Bueno, en ese caso puedo hacer una ergometría y ver si justamente el esfuerzo desencadena o no desencadena el síntoma. Pero como les había dicho, fundamentalmente lo principal de esto es hacer este tipo de estudios en sospecha de enfermedad coronaria, y en este caso lo que yo voy a buscar es que el paciente tenga síntomas y que tenga cambios fundamentalmente del ST, primero infradesnivel, en algunos casos menos y por supuesto que más asustan cuando tiene supradesnivel del ST. Hay, muchos dirán, sí, che, pero a mí no me pedían esto, a mí me pedían simplemente esto a veces cuando iba a entrar al gimnasio. Bueno, porque lo que uno busca en esos tipos de pacientes es cuánto es la adaptación del paciente a un esfuerzo de alta carga, como es una ergometría, para saber si el paciente va a tolerar, por ejemplo, un esfuerzo o un ejercicio físico como puede hacerse en un gimnasio, ¿sí? Hay otras cosas que son un poco más manejos del cardiólogo, que tienen que ver con evaluación de tratamiento o estratificación de riesgo para ciertos escenarios. En quienes no voy a pedir nunca una ergometría. Si el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo, no me importa si es con supra, mucho menos, por supuesto, o con infradesnivel del ST, o que tengo cambios muy característicos que a mí me dicen, che, mira, este paciente no tiene cambios en el electro, pero tiene troponina positiva. Yo en ese sentido ya tengo comprobación diagnóstica de que mi paciente está en un síndrome coronario. Nunca a un paciente cuando ya tengo diagnóstico de síndrome coronario le voy a pedir una ergometría. Tampoco cuando tenga insuficiencia cardíaca descompensada, cuando tenga arritmias, obviamente algún otro tipo de situaciones donde el paciente está incapacitado para poder hacer un esfuerzo o donde el esfuerzo lo pone más en riesgo. Una estenosis aórtica ya diagnosticada muy severa y sintomática, o un paciente que tenga un TEP o que tenga, por ejemplo, una amputación de una pierna. No se me va a ocurrir en ninguno de esos escenarios pedirle una ergometría. Estos son algunos ejemplos, fíjense, de un paciente en donde tenía en el esfuerzo comenzó a hacer un infradesnivel y ese infradesnivel es muy, muy significativo. Después de eso, el paciente también tiene algún tipo de arritmias asociadas a los eventos isquémicos, y eso es claramente lo que me termina a mí de poner el nombre y apellido de que esto es un síndrome coronario agudo, acorde a lo que el paciente sentía o por lo que yo pedí el estudio. Otro de los estudios complementarios más utilizados hoy en día en cardiología es el ecocardiograma. El ecocardiograma, no vamos a entrar en grandes detalles, pero el ecocardiograma lo que utiliza el ultrasonido a través de estos equipos para emitir ultrasonido y recibir ultrasonido a través de estas cositas que son los transductores, y me permite, por lo tanto, obtener imágenes como esta que me permiten no tan solo ver una estructura de movimiento en tiempo real, sino que también tomar medidas de esto. Entonces, a través de un ecocardiograma, yo puedo establecer cuál es el grosor de la pared, el tamaño de la cavidad ventricular, el tamaño de todas las cavidades ventriculares derechas e izquierdas, ver cómo están las válvulas del corazón, ver cómo pasa el flujo de sangre a través de estas válvulas, y de esa manera poder establecer diagnóstico. Eso llevó a que esto se haga muy frecuentemente, desgraciadamente muchas veces sin ningún grado de sospecha. Entonces, lo ideal como médico clínico es decir, mira, a ver, a todo paciente le pediría un ecocardiograma, la realidad es que no, pero si mi paciente viene con dolor precordial, yo me cuesta ocultar, le hago un electrocardiograma y veo que está con signos de hipertrofia, digo, bueno, este paciente no tendrá, por ejemplo, una hipertrofia ventricular, y es probable que pueda tener una hipertrofia ventricular, y de esa manera, con un eco, yo puedo definir perfectamente cuál es el grosor parietal. Entonces el eco me va a decir, che, mira, este paciente no tiene 1,1 de grosor de pared, que es lo normal, sino que tiene 2,1 de grosor de pared, y yo ya tengo un diagnóstico totalmente establecido.
Una de las herramientas que tiene el ecocardiograma es esto que se llama Doppler y lo que me permite a mí el Doppler es evaluar los flujos a través de las válvulas. Entonces, en este caso, de nuevo, no tan solo me permite diagnóstico, sino que esto me va a decir exactamente o me debería inferir la etiología que está provocando el trastorno valvular y la severidad de ese trastorno valvular y la consecuencia de esa valvulopatía a nivel del corazón. Entonces, dicho de otra manera, es un paciente que viene con disnea, yo palpo que tiene un choque de la punta desplazado, pedí una placa radiográfica, vi un índice cardiotorácico aumentado, un arco inferior izquierdo desplazado, me puse el estetoscopio y lo que oculté es un soplo sistólico en foco mitral, digo, esto me parece que es una insuficiencia mitral. Pido un eco diciéndole a la persona que va a hacer eco, mira, todo es acorde a que esto tenga una insuficiencia mitral significativa. Entonces es muy distinto eso y me llegará a mí un informe que me dirá exactamente tiene una insuficiencia mitral, por ejemplo, severa, no me importa cómo establece eso el ecocardiografista, pero ya me va a llegar a mí esa información, es severa. ¿Por qué? Porque prolapsa uno o dos de los velos de la válvula mitral, tiene un ventrículo izquierdo que está grande, está disfuncionante, con una hipoquinesia global, y a mí eso ya me traslada a mi escenario de qué es lo que está pasando con mi valvulopatía. Estos son simplemente ejemplos, no vale la pena demasiado ver estas imágenes porque es demasiado, digamos, para lo que buscamos como médico clínico, pero sí de nuevo entonces entender que siempre que exista la sospecha de cambios de tamaños de cavidad, cambios de morfología, grosor de las paredes, establecer anormalías del movimiento de las paredes que va a estar relacionado con la cardiopatía isquémica, sospecha, porque yo tengo una ocultación anormal de valvulopatía, en todos esos escenarios el ecocardiograma está totalmente indicado. ¿Tiene algún grado de contraindicación? Absolutamente ninguno, porque es una ecografía, es un ultrasonido, no genera absolutamente nada. Esto es el ecocardiograma básico. Hay otros tipos de ecocardiogramas, como pueden ser el ecocardiograma transesofágico. El fundamento es lo mismo, pero lo único, en lugar de poner un transductor sobre el tórax para ver el corazón, lo que se hace es pasar un transductor, que es una manguerita, como una sonda, por el esófago y por lo tanto voy a verlo al corazón desde más cerca. Como lo voy a ver desde más cerca, voy a ver estructuras en detalle, eso únicamente va a quedar reservado para situaciones donde yo quiera ver, por ejemplo, estructuras que son difíciles de ver o que la información es poco congruente en el transtorácico, en alguna valvulopatía que no me termine de cerrar, o por ejemplo, uno de los escenarios más frecuentes para pedir un transesofágico es los pacientes que tienen arritmias, fibrilación auricular, donde yo tengo que ver la aurícula y la orejuela de la aurícula izquierda para ver si hay trombos en el interior. Esos son los escenarios más frecuentes en donde se piden los ecocardiogramas transesofágicos. Una palabra que quería decirle también y tiene que ver con esto, es que uno de los escenarios más frecuentes para hacer todos estos tipos de estudios, y es lo que habrán visto ya en estamos viendo sobre todo la aplicación en cardiología, son los escenarios donde yo tengo sospecha de enfermedad coronaria. Y en esto hay algo que es muy importante de entender, que es lo que se llama la cascada isquémica, por lo cual yo inicialmente lo que tengo es una obstrucción, esa obstrucción lo que genera es un defecto de la perfusión, ese defecto de la perfusión inicialmente no me va a generar nada, después de eso va a generar un trastorno de motilidad cuando el músculo cardíaco no tiene el oxígeno suficiente, deja de moverse y mucho después de esto, si eso persiste, aparecen recién ahí los cambios en el electrocardiograma, la clínica del dolor precordial y en los escenarios, digamos, si esto sigue avanzando, ya lo muy manifiesto como por ejemplo un supradesnivel. Entonces, entendiendo esto, yo puedo entender que si yo ya estoy cursando un infarto, en este escenario el electrocardiograma va a ser trascendente y me va a mostrar lo que yo necesito. Pero en la medida que yo
trate de evaluar mi cascada isquémica en los escalones más básicos o más inferiores, necesitaré otro tipo de estudio porque en esos casos el electrocardiograma no me muestra nada. Ustedes fíjense que acá yo lo que estoy graficando en esta parte superior es cuánto es el nivel de obstrucción que está generándose a nivel de la arteria. Eso, inicialmente yo tengo una arteria normal, tengo una perfusión normal, tengo una movilidad normal de las paredes del corazón y tengo un electro normal. Pero a medida que esto se va obstruyendo, yo lo primero que va a generar va a ser un defecto de perfusión. Después, y esto supuestamente podemos decir 50%, 70%, 90%, ¿sí? Si lo ponemos esos porcentajes de modo gráfico. Entonces, cuando yo tengo un 50%, lo que altero es mi perfusión, pero mi movilidad en reposo sigue siendo normal y mi electro sigue siendo normal. Ahora, cuando ya mi obstrucción es del 70%, mi perfusión se alteró, la movilidad deja de moverse la pared del ventrículo y ahí aún así puedo tener yo electrocardiogramas normales. Ahora, cuando ya tengo una obstrucción del 90%, alteré mi perfusión, alteré mi motilidad y ahí ya aparecen los cambios en el electro. Entonces, en aquellos pacientes que yo tenga sospecha de enfermedad coronaria, y no tenga manifestaciones porque tengo troponinas negativas y porque tengo un electrocardiograma normal, yo tengo que decir, ¿este paciente tiene o no tiene enfermedad coronaria? Entonces, para diferenciar eso, lo que existen son los estudios que se llaman de estrés. Y aquí hay dos grandes estudios que se utilizan rutinariamente. Digamos, uno hemos dicho que era la ergometría, pero la ergometría, como no tiene imágenes, ¿sí? Tiene una baja sensibilidad, ¿sí? Es muy específica, pero tiene baja sensibilidad. Entonces puedo usar otros métodos que tengan mayor sensibilidad. Entonces lo que voy a hacer yo es estresarlo a mi corazón y eso lo puedo hacer a través del ejercicio físico en una ergometría o en una cinta o con estrés farmacológico con medicamentos como se llama, como es por ejemplo la dobutamina. Y en ese caso lo voy a evaluar a ese estrés a través de dos modalidades diferentes. Una, por ejemplo, como puede ser un ecoestrés. En el ecoestrés que uso el ecocardiograma como herramienta, lo estreso de nuevo en mi corazón con ejercicio o le estreso con medicamentos como pueden ser la dobutamina y lo que yo voy a ir a buscar es cómo se mueve. Acá ya vuelvo para que lo veamos bien, cómo se mueve. Entonces, si en el reposo se mueve igual que en el esfuerzo, quiere decir que es normal. Si en el reposo se mueve normal, pero en el esfuerzo deja de moverse, eso es claramente hay isquemia. Si en el reposo yo tenía un trastorno de motilidad y en el esfuerzo el trastorno de motilidad persiste, pueden ser los casos, por ejemplo, donde yo ya tengo un infarto. ¿Está? Eso es una manera entonces de ver o de buscar isquemia, como es el ecoestrés, y hay otra modalidad que tiene que ver con la medicina nuclear. En este caso lo que se hace es inyectar un radiotrazador. Ese radiotrazador, o entre comillas, ese contraste, lo que va a hacer es viajar hasta el músculo del corazón, y si obviamente yo tengo ahí una arteria que está obstruida, yo puedo tener que esa perfusión es normal durante el reposo, pero cuando lo estreso a mi corazón y esa obstrucción lo que impide es que la cantidad de sangre que necesita el músculo llegue en forma adecuada al corazón, yo voy a tener un defecto de perfusión. Este estudio, cardiología nuclear o perfusión miocárdica, de nuevo se hace también de esa misma manera que con el ecoestrés. O sea, yo tomo unas imágenes en reposo, lo que hago es inyectarle ese contraste o ese radioisótopo, veo cómo el contraste llega a todo el músculo del corazón y después lo que hago es esforzarlo. También esto se puede hacer con ejercicio, puede ser en cinta, puede ser en bicicleta o puede ser con medicamentos y veo después de ese esfuerzo qué es lo que pasa. Entonces yo voy a comparar como mismo que hacíamos en el eco comparábamos motilidad basal con motilidad en el esfuerzo, en esto lo que hacemos es comparar la perfusión durante el reposo y la perfusión durante el esfuerzo.
Entonces, un músculo que se perfunde normal en el reposo, pero que deja de perfundirse durante el esfuerzo, me habla de que hay isquemia. Un músculo que se perfunde normal en el reposo y que se perfunde normal en el esfuerzo, me habla de normalidad. Y un músculo que no se perfunde durante el reposo y que tampoco se perfunde durante el ejercicio, me habla a mí de un defecto fijo. Eso se ve en un infarto, por ejemplo. ¿Está? Esto hablando así rápidamente, porque es lo que queremos que ustedes tengan el conocimiento de esto, lo que se hace es cortes tomográficos, en donde se puede ver el corazón cortado en este eje o en este eje corto, y entonces en base a eso yo veo diferentes imágenes. Estos son reposos, después yo lo que voy a ver es el esfuerzo, y de nuevo, más allá de esto que está en movimiento, yo lo que veo es cómo esto, en las diferentes imágenes, veo el estudio en reposo y en esfuerzo. Acá, en lugar de ver, por ejemplo, el músculo completo del eje corto, que por ahí es el más fácil que puedan ver ustedes, yo dejo de ver eso y veo únicamente un pedacito del eje corto que se está tiñendo, por decirlo de una manera, o a donde llega el radioisótopo. Evidentemente, en esto lo que pasó es que no llegó ese radioisótopo. ¿Por qué no llegó? Si ese defecto de nuevo es en reposo y en esfuerzo, eso habla de infarto. Si llegaba perfectamente bien en el reposo, pero no llega en el esfuerzo, me habla a mí de que eso hay isquemia de ese músculo, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, después yo haré otro estudio que es la cinecoronografía que vamos a ver más adelante para poder diferenciar realmente qué es lo que está pasando a nivel de las arterias coronarias. Entonces, ¿en qué escenario yo voy a pedir un ecoestrés o un estudio de medicina nuclear, perfusión o cardiología nuclear en aquellos pacientes donde yo tenga sospecha de enfermedad coronaria, pero que aún no tenga diagnóstico? Es decir, yo no tengo cambios eléctricos que sean acordes al síndrome coronario, pacientes que no tengan elevación, por ejemplo, de las troponinas en el contexto de un síndrome coronario. Yo tengo sospecha, voy a tratar de corroborar que mi paciente tenga un síndrome coronario, y en esos escenarios es donde yo pido justamente un estudio de estos de estrés, de perfusión o de cardiología nuclear. Por lo tanto, las contraindicaciones de esto van a ser parecidas a los de la ergometría. Si el paciente está en el medio de un síndrome coronario con infradesnivel del ST, ya no tiene sentido pedir esto porque ya tengo mi diagnóstico. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca, está con un tromboembolismo pulmonar cursando en estos momentos, o está con una arritmia muy grave a 180 latidos por minuto, obviamente no lo puedo hacer un estrés a estos pacientes. O si yo, por ejemplo, tengo la sospecha de que ese dolor precordial es por una disección de aorta, a nadie se le ocurriría pedir un estudio, por ejemplo, de estrés. Hay otras indicaciones que tienen que ver con el control en pacientes que ya tuvieron un evento coronario previo, en un paciente que se hizo una angioplastia, en un paciente donde se hizo una cinecoronografía y se hizo una cirugía de revascularización o bypass, en donde esos escenarios también pueden estar contemplados. Pero eso ya también es más para el manejo del médico cardiólogo. Desde el punto de vista, de nuevo, clínico, yo tengo que saber que a mis pacientes yo le voy a pedir uno de estos estudios cuando tenga sospecha de enfermedad coronaria, pero no tenga aún clarificado que mi paciente tiene enfermedad coronaria. ¿Qué otro estudio complementario? Bueno, estos también ustedes lo habrán escuchado muchas veces nombrar: el cateterismo o cinecoronariografía o angiografía coronaria. Todos es lo mismo. ¿Y qué significa esto? Esto es hacer un estudio que es mínimamente invasivo. Eso se puede hacer a través de una punción de una arteria radial o a través de una punción a nivel femoral,
se pasa un catéter hasta el corazón, hasta las coronarias, se inyecta un contraste y se ve a través de ese contraste que llene las arterias coronarias cómo se llena la luz de esas arterias coronarias. Entonces, ¿en qué paciente yo voy a pedir directamente un cateterismo? En aquel paciente donde yo ya tengo certeza de que tengo una enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque tengo un electrocardiograma anormal en el contexto, por ejemplo, de un dolor precordial y un síndrome coronario agudo, o un paciente donde yo no tenía ninguno de esos datos positivos, pero hice un ecoestrés o hice una perfusión miocárdica o hice una ergometría y encontré parámetros de alta sospecha de enfermedad coronaria. Ahí tengo que ir a ver cómo están las arterias coronarias y lo voy a hacer de esta manera mínimamente invasiva para poder ver directamente cómo están las arterias coronarias. Existen pocas contraindicaciones, pero lo más importante son aquellos pacientes que tienen alergia al medio de contraste que yo voy a utilizar. En ese caso se puede hacer con otros tipos de contraste u otros cuidados, pero es una de las cosas que limitan la poder hacer esto. Y tenemos que saber también que siempre estos medios de contraste iodados son potencialmente dañinos para el riñón. Entonces, si tengo un paciente que tengo una insuficiencia renal en fase predialítica y bueno, en esos pacientes poder ver si lo pido o no lo pido ahora, mejor, si puedo mejorar la función renal, tratar de mejorar la función renal antes de hacer un estudio de estos que tienen contrastes que pueden ser potencialmente nefrotóxicos, ¿sí? Pero son contraindicaciones de alguna manera relativas. Si es un paciente que yo tengo insuficiencia renal en ese tipo de estadio y tengo un síndrome coronario y sí necesito saber cómo está la enfermedad coronaria, ahí lo que uno hace es el balance entre riesgo y beneficio y es probable que lo mismo se tenga que hacer el estudio angiográfico teniendo ciertos cuidados para tratar de que ese daño sobre la función renal sea lo mínimamente posible. ¿Cómo se ven? Estos son imágenes estáticas. Lo que se hace, como les decía, es llegar un catéter hasta acá, que es la porción inicial de la aorta, donde están los senos o el nacimiento de las coronarias. En este caso, que yo veo esto que se dibuja como una C, es la coronaria derecha. ¿Por qué? Porque ahí lo que se hace es poner ese catéter en el seno coronario derecho, poner el contraste y yo veo cómo es toda la arteria coronaria derecha. Bueno, en el caso del nacimiento de la coronaria izquierda, se pone el catéter en el nacimiento o el tronco de la coronaria izquierda, se inyecta el contraste y lo que yo voy a ver acá es la arteria descendente anterior, por eso se ven todas estas ramas que son las septales, y la otra arteria importante que nace del tronco izquierdo, que es la circunfleja, ¿sí? Entonces tengo el tronco izquierdo, descendente anterior, arteria circunfleja, tronco derecho, coronaria derecha. ¿Sí? Esto como para que vean ustedes, a veces esto se ve dinámicamente, pero a veces es más fácil verlo cuando uno no tiene mucha experiencia en estas imágenes estáticas. Y esto de nuevo que se puso acá, este es el catéter que está en el tronco de la coronaria izquierda. Se inyecta el contraste y ustedes fíjense cómo en lugar de ver toda la descendente anterior acá, tengo una obstrucción que pasa un hilito apenas, ¿sí? Esto claramente lo que me está mostrando a mí es una obstrucción muy significativa de la arteria descendente anterior en su porción proximal, mientras que la circunfleja se llena perfectamente bien, ¿sí? Vean la diferencia entre cómo se pinta, por decirlo de manera, esta circunfleja y la descendente anterior por esta obstrucción. En este caso también el catéter tronco la corona derecha, se inyecta el contraste y lo que podemos ver acá que en la parte media de la corona derecha hay todo un defecto de perfusión, no se llena. ¿Por qué no se llena? Porque tengo una obstrucción acá importante asociada también a la presencia de algún tipo de trombo intracoronario. ¿Está? Pero de nuevo, recordemos que esto, ¿por qué lo llegué a pedir a esto? Porque mi sospecha de enfermedad coronaria es muy alta y entonces ya tenía que yo definir cuál era la arteria comprometida, cuánto era el nivel de compromiso y si esto era una sola, dos o de las tres de las arterias coronarias. Normalmente esto se ve así, estos son las imágenes dinámicas, esto es el catéter que viene por la aorta, da vuelta acá al callado, se localiza acá en este caso en el tronco de la coronaria izquierda y acá ustedes pueden ver las dos
coronarias principales, la descendente anterior y la circunfleja. Esto es el catéter que viene por la aorta, llega al tronco de la coronaria derecha, se inyecta el contraste y acá estoy viendo toda la coronaria derecha. ¿Y para qué lo hacemos esto? Como les digo, es para definir cuántas arterias están comprometidas, dónde están comprometidas, cuál es la extensión de ese compromiso, cuánto es el nivel de obstrucción. ¿Por qué? Porque también existe un estudio que es parecido a esto, pero que ya es terapéutico, que se llama angioplastia coronaria. Esto ya lo han visto en las clases de cardiopatía isquémica, lo van a estar viendo en las clases de cardiopatía isquémica, pero una vez que yo tengo mi diagnóstico de cuál es el nivel de afección coronaria, puedo utilizar esto que es terapéutico para dilatar un balón en el lugar donde está obstruida la arteria coronaria y colocar, por ejemplo, un stent y de esa manera solucionarlo. Esto es una corona derecha, fíjense cómo acá dejaba de llenarse el contraste, esto por una obstrucción a nivel esto del tercio medio distal de la corona derecha. Lo que se hace es pasar después un baloncito, inflarlo ahí y después colocar un stent y fíjense, esto es el antes, esto es el después, como en este caso ya en el después se llena perfectamente bien toda la corona derecha porque ya no quedaron estenosis residuales ahí, sino que eso dilaté y puse una mallita que es un stent para poder solucionar en ese caso ese tipo de enfermedad. Hoy en día existen un montón más de métodos complementarios que simplemente nosotros se los ponemos a consideración por una cuestión de que ustedes tienen que saber el uso de la tomografía, la resonancia cardíaca es mucho más importante en este escenario que años atrás. Lo mismo, por ejemplo, como en esta imagen de acá, que es un ecocardiograma transesofágico tridimensional. Todo ese tipo de cosas avanzadas ya son manejos de el cardiólogo, no hace falta que un médico clínico lo conozca, pero sí tener en cuenta hasta los que le comenté anteriormente, que son los métodos que utilizamos básicamente para llegar al diagnóstico cardiológico. Para tener una idea, lamentablemente acá va a ser medio complicado, esto siempre me gustaba a mí planteárselos a ustedes en forma presencial para ver si habían entendido o no y tener una idea de lo que es el uso racional de estos métodos complementarios. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un paciente que consulta por hipertensión arterial. ¿Qué le pediría yo? Tres estudios que yo le pediría por hipertensión arterial. Tengo disponibilidad absolutamente de todos. Y bueno, seguramente lo que le voy a pedir es una determinación del laboratorio para ver cómo está su hemograma, una determinación de laboratorio para ver cómo es la función renal, una determinación de laboratorio general, digamos, si el paciente, de ver si tiene el nivel de glucemia o no, porque es un factor de riesgo y me gustaría, digamos, evaluarlo en una forma sistémica. También le pediré seguramente una placa radiográfica, porque en la placa radiográfica yo puedo ver algunos marcadores de lesión de órgano blanco en un paciente hipertenso, como por ejemplo si tengo una aorta enlongada o si tengo una dilatación aórtica o si ya tengo un compromiso de alguna de las cavidades del corazón, como por ejemplo un agrandamiento de la aurícula izquierda. Y lo puedo evaluar con el RX. Y por supuesto un electrocardiograma, porque también ahí lo que yo voy a ir a buscar son signos eléctricos de compromiso de las cavidades ventriculares en un paciente hipertenso. Hipertrofia ventricular, agrandamiento auricular, por ejemplo. ¿Sí? En esto, Doc, ¿sí? ¿puedes repetir por qué se le pide un laboratorio en ese caso? Un laboratorio que vos le pedís porque querés conocer condiciones generales del paciente. Entonces, mi paciente puede estar hipertenso, por ejemplo, si es un paciente diabético, el paciente puede ser un paciente hipertenso y yo voy a usar drogas que sean vasodilatadoras, entonces también quiero saber cómo está la función renal, porque puedo usar diuréticos o no puedo usar diuréticos para tratar mi hipertensión arterial. Entonces, de esa manera, no es lo mismo tratar un hipertenso, por ejemplo, solo que sea un hipertenso que tenga disfunción renal, un hipertenso que esté con microalbuminuria, un hipertenso que esté con proteinuria, un hipertenso que tenga, por ejemplo, dislipemia asociada.
eso me lo categoriza en riesgo a mi paciente de una manera distinta. Entonces, fundamentalmente el laboratorio no me va a decir si es hipertenso o no es hipertenso, eso lo va a determinar el manguito cuando se controle la presión arterial, pero sí me permite a mí clasificar el riesgo de ese paciente de una manera distinta. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Este es otro caso clínico, y a ver si te animas con esto, Mariano, ya que has participado, y esto de nuevo es para que participemos, no hay una respuesta que sea absolutamente normal, ni está no permito que ustedes se equivoquen. Esto es un paciente, por ejemplo, que consulta, yo acá le puse por problemas arrítmicos, puede ser un paciente que tiene palpitaciones, un paciente que tuvo palpitaciones y cuadros presincopales, por ejemplo, o simplemente el paciente dice, ¿sabe qué? Yo siento que el corazón cuando normalmente no lo sentía. Me acuesto y siento que me late el corazón. Bueno, veamos a ver de toda esta lista, laboratorios, radiografía, electrocardiograma, Holter, ergometría, mapa, ecocardiograma, ecoestrés, perfusión miocárdica, cinecronografía, ¿qué le pediríamos? ¿Te animás, Mariano? A ver, selecciona cinco, esto es generoso incluso para darte posibilidades. Sí, sí. Vamos a ver. Yo creo que ¿Laboratorio le le pediría pediríamos o un, no? sí, laboratorio sí, Perfecto. Y electro. en el laboratorio hay alguna cosa de determinación del laboratorio específicamente que te animarías vos a sugerirla. ¿Qué pedirías de análisis de sangre? ¿Un hemograma vos crees que me sirve a mí o no? Y en este caso no. O sea, para Sí, saber en general cómo está el no. paciente, sí. Me sirve a mí. ¿Por qué me sirve? Bueno, porque no es lo mismo. Si el paciente me está refiriendo a palpitaciones y yo de golpe tengo una anemia muy severa, puedo explicar perfectamente una taquicardia en el contexto de una anemia, ¿sí? Yo puedo pedir una función renal o puedo pedir también un ionograma, por ejemplo, porque hay ciertas situaciones arrítmicas que se pueden poner en manifiesto con un ionograma alterado. ¿Está? Yo puedo pedir acá, por ejemplo, un perfil tiroideo, porque si mi paciente es hipertiroideo, por supuesto que puede asociarse algunos datos clínicos más a este paciente, eso me ayuda a mí a mi diagnóstico. ¿Le pedirías un perfil lipídico a este paciente de entrada? No, No. un perfil lipídico no. En ese caso, el perfil lipídico, por ejemplo, no me va a aportar nada. ¿Está? ¿Qué otra cosa más le podríamos pedir a este paciente? Un RX de tórax también para ver Bien, cómo un están las RX, por estructuras del supuesto, corazón. porque esa misma sensación de palpitaciones o esa, en teoría, arritmia que todavía no tenemos determinada, si es un paciente que tengo yo un daño estructural, corazón aumentado de tamaño, todo, voy a pensar ciertos tipos de arritmia que no son las que están presentes, por ejemplo, en un corazón sano. ¿Está? ¿Qué otra cosa más le pedirías? Un electro también le pediría. Perfecto, en el electro, y si el electro me da anormal, porque yo tengo una fibrilación auricular diagnosticada con esto, bueno, yo ya ahí me cambia algunos métodos complementarios para ver, pero si mi electro es normal, ¿qué le podría pedir? Un Puede ser Holter. un Holter Un también. Holter, perfecto. ¿Tá? Le Holter. pido un Holter buscando justamente si existen esas 24 horas la posibilidad de encontrar o no algún tipo de arritmia. Y si el electro, por ejemplo, me mostraba ya una fibrilación auricular o el Holter me muestra a mí episodios aislados de fibrilación auricular, ¿qué otra cosa les gustaría a ustedes pedir de métodos complementarios? ¿Le pedirían una ergometría, por ejemplo? No, No. No, no forzaría No. ninguna no. ritmo. Un ecocardiograma. Perfecto. Estaba yo le pediría un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a ir a buscar daños estructurales. Entonces voy a ver si está mi aurícula normal, si mi aurícula es grande, si mi ventrículo está dilatado, si tengo alguna valvulopatía asociada, si el grosor de las paredes es normal o no. ¿Por qué? Porque todos esos datos me pueden a mí orientar a ciertos tipos de arritmias y sobre todo me van a marcar a mí un tratamiento distinto. No es lo mismo tener una fibrilación auricular
por más que lo mismo necesite anticoagularla en un paciente que tiene una aurícula gigante, un ventrículo gigante, mala función ventricular, a un paciente que encuentro que tengo ventrículo normal, aurícula normal, no tengo ninguna valvulopatía y, por ejemplo, tengo una fibrilación auricular, en ese caso puedo plantearme en ese paciente la necesidad de hacer una cardioversión eléctrica para volverlo a su ritmo normal. Versus el otro paciente donde, mira, esto tiene pocas probabilidades de esta fibrilación auricular volver al ritmo sinusal, prefiero directamente anticoagularlo y hacer un control de frecuencia y no de ritmo, porque este paciente no lo va a necesitar. ¿Se entiende? Veamos otro caso. Este es un paciente que consulta por un infarto de 48 horas de evolución. ¿Sí? Yo ya tengo un laboratorio que tengo enzimas cardíacas aumentadas. Tengo una placa radiográfica que me muestra una silueta cardíaca normal y no muestra ningún otro dato desde el punto de vista respiratorio anormal. Y tengo un electrocardiograma en donde yo ya tengo evidencia de un infradesnivel del ST muy marcado, por ejemplo, que es en la cara anterior. ¿Le pedirían un holter? No, 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 ¿sí? Yo acá no quiero ir a buscar ningún tipo de arritmias, ¿está? Y hemos dicho que en cardiopatía isquémica el Holter en algunos escenarios se pide, pero no es una indicación clara, entonces no. ¿Le pediría una ergometría a este paciente? No, 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 estaría al contraindicado. no, medio un porque síndrome coronario, ¿está? Yo no lo puedo estresar más a ese corazón que ya está sufriendo por la isquemia que tiene por la enfermedad coronaria. ¿Le pedirían un mapa? Ay, perdón, esto no. no. No, el mapa, una cosita, no sé por qué, Únicamente me parece que lo una pasamos ahí rápido o no aclaré algunos puntos del mapa. El mapa es lo que se llama un holter de presión, que es como un manguito que se pone nada más que va a controlar la presión arterial durante 24 horas. Entonces a mí me permite un registro de la presión arterial en forma diurna y nocturna para saber cómo es el comportamiento. ¿En quienes se pide en general un mapa? Se pide en pacientes que yo no tengo diagnósticos de hipertensión arterial o en pacientes que ya son hipertensos tratados para corroborar si mi tratamiento es efectivo o no. O en aquellos pacientes que son hipertensos y dicen, miren, yo tengo algún síntoma y eso es por la presión arterial para corroborar si ese síntoma está relacionado con aumentos de presión o no. ¿Está? Eso quería aclararle porque me parece que lo pasé y no se los había aclarado. ¿Le pedirían un eco a este paciente? no. sí, Una cinecoronariografía no correspondería. Bien, pero ¿pedirías un eco o no pedirías un eco? Sí, un eco sí. Bien, un eco sí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un trastorno eléctrico, o sea, yo ya tengo definido que mi paciente tiene enfermedad coronaria. Pero a través del eco yo puedo ver cuál es la función cardíaca y ver cuánto es el compromiso de ese ventrículo. Entonces no es lo mismo tener un infradesnivel de la cara anterior, pero que en el ecocardiograma el trastorno de motilidad es chiquito y no tengo una pérdida de la función ventricular a yo encontrarme que tengo toda la pared anterior del corazón que no se mueve y que mi fracción de eyección, en lugar de ser normal, mayor del 50%, tengo una fracción de eyección del 30%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí, el eco me sirve mucho para estos escenarios. ¿Y qué otra cosa más pediríamos? La cinecoronariografía. Perfecto. ¿Por qué no pedimos un ecoestrés? ¿Por qué no pedimos un estudio de medicina nuclear? ¿Por qué no pedimos un estudio de perfusión miocárdica? Porque yo ya tengo la certeza que este paciente tiene una obstrucción coronaria. Entonces lo que yo voy a hacer es directamente un cateterismo para ir a ver cuál arteria coronaria está obstruida, cuál o cuáles, cuál es el grado de obstrucción, cuánto es el compromiso que tiene cada una de esas arterias. Este creo que es el último o el penúltimo caso. Este es un paciente que viene por insuficiencia cardíaca, disnea progresiva de 3 días de evolución, con algunos episodios de ortopnea, taquipnea, y yo lo ausculto y mi paciente está con rales en los dos campos pulmonares, hasta tercio medio de ambos campos pulmonares. Tengo algo de ingurgitación yugular, tengo un reflujo hepatoyugular positivo, tengo edema de los miembros inferiores. Mi diagnóstico clínico es insuficiencia cardíaca. ¿Qué le pido?
Laboratorio, RX, electrocardiograma. Laboratorio, ¿qué No, laboratorio? De nuevo, porque cuando pedimos laboratorio, tengo que pedir, no, yo le pido esto, le pido hemograma, ¿ah? bien, Le piden hemograma. ¿Por qué porque, hemograma le Función renal. pedirían? por ver si no está anémico, por ejemplo. Perfecto, porque la anemia sabemos que es un marcador de riesgo en estos pacientes y es muy frecuente, sobre todo cuando en la insuficiencia cardíaca crónica. Anemia, ¿qué otra cosa más le pediría de laboratorio? Y Aparte del el hemograma. ionograma, el Función ionograma renal. plasmático. Bien, función renal y ionograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Sí, función renal, si yo a este paciente ya estoy con una retención hídrica, que es la clínica de la insuficiencia cardíaca, tengo que saber cómo está su función renal para ver qué tipo de diuréticos yo voy a utilizar y cuánto voy a usar de diuréticos. Y justamente con eso va acorde el ionograma. Si mi paciente está, por ejemplo, con una hiponatremia, o yo voy a definir si tengo algún diurético, de que yo sé que uso ese diurético y ese diurético es un perdedor de sodio o es un perdedor de potasio o es un ahorrador de potasio, quiero saber cómo está mi ionograma para poder definir eso. Otra cosa de laboratorio que pedirían. Y bien, si yo ya, si bien tengo mi diagnóstico hecho, puedo pedir marcadores que me dicen a mí o me hablan de insuficiencia cardíaca, como puede ser un ProBNP o un BNP. Porque si yo eso lo corroboro, me sirve y aparte la magnitud del incremento de esos marcadores también, digamos, son importantes a la hora de establecer un diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Pero bueno, laboratorio. ¿Qué más? un RX, Radiografía de tórax. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? un electrocardiograma Perfecto. ¿Y qué otra cosa más? Y un y un eco. ecocardiograma. Bien. El ¿Y eco. por qué le pedirías el eco, Cecilia? Y le pediría sobre todo para ver la fracción de eyección. Perfecto. ¿Está? Porque Bueno, suele ver todas las yo tengo un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, pero yo sé que mi insuficiencia cardíaca puede ser con fracción de eyección normal, con fracción de eyección disminuida, puede ser en el contexto de un corazón que esté grande o no de tamaño, puede ser un contexto de un corazón que tenga grosor parietal disminuido, porque a tener un infarto previo, a pesar de que el paciente no sabe, y voy a poder establecer etiología. Y fundamentalmente lo que vos decías es establecer esto, la fracción de eyección. ¿Está? Muy bien, perfecto. Se va entendiendo perfectamente. ¿Le pedirían un ecoestrés a este paciente? No, No, jamás. No, Ni un ecoestrés, ni una ergometría, ni un estudio de perfusión. Si yo estoy ahora en medio de una insuficiencia cardíaca, imagínese un paciente que está en medio de una insuficiencia cardíaca, hacerlo pedalear, ¿sí? Por más que me pudiese aportar algo, va a ser imposible hacer ese tipo de estudio en esos pacientes, por supuesto, una clara contraindicación. ¿Y le pedirían un cateterismo? no. No. En este momento no, En no, este momento no, porque yo no tengo ningún parámetro de que mi paciente tenga enfermedad coronaria. Yo ahora lo que voy a hacer es resolver el problema de la insuficiencia cardíaca. Si por el eco, por ejemplo, yo encuentro que hay alguna pared del corazón que está adelgazada porque el paciente tuvo un infarto, digo, che, este paciente por más que no tiene diagnóstico, se ve una imagen compatible con un infarto. Y en ese caso, ya ahí estaría, después de que lo trate la insuficiencia cardíaca, la posibilidad de pedir un cateterismo para establecer diagnóstico, ¿sí? De enfermedad coronaria y no de insuficiencia cardíaca. Este es otro paciente que consulta por un diagnóstico en la infancia de un soplo que aparentemente el paciente dice en algún momento le han dicho que era de estenosis mitral. Y yo acá, como soy poco generoso, les digo, hay dos únicamente estudios que pueden pedir. ¿Qué pedirían? un eco. un ecocardiograma. Ecocardiograma. Cardiograma. Ujú. ¿Y? Un electrocardiograma. Bien, bueno, esto es de alguna manera un juego, ¿sí? Esto no es que pase eso, nadie le va a poner una pistola en la cabeza y le va a decir únicamente dos y no pueden pedir. Pero la idea es un poco para jugar con esto, para saber qué es lo más conveniente. Entonces yo le pediría el laboratorio a mi paciente y la realidad es que el laboratorio en este contexto de alguna manera poco aporta, ¿sí? Si yo estoy pensando en un soplo,
está de estenosis mitral. Un electro sí, por supuesto que un electro sí, porque en el electro yo voy a ver estos marcadores, yo me puedo encontrar con una onda P mitral, por ejemplo, o signos de agrandamiento de las cavidades derechas, y ya me dicen, che, mira, el soplo es de una estenosis mitral y está con compromiso de las cavidades derechas, y por supuesto que un ecocardiograma me va a terminar de rotular a mí o de poner nombre y apellido. Tengo una estenosis mitral, la estenosis mitral generalmente se da por esto, parece que es reumática, esta estenosis mitral es leve, moderada o severa, tengo esta repercusión en las cavidades. Toda esa información me va a dar el eco. Eso no quiere decir que, por ejemplo, que esté mal pedir una placa radiográfica. E inicialmente yo puedo pedir una radiografía. Pero en este contexto, si yo tengo que elegir de nuevo un solo método complementario, elegiría el que más información me va a dar y en este caso elegiría un ecocardiograma. ¿Está? Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿O alguien que quiera hacer algún tipo de aporte? La idea que también es esto, que este juego, de alguna manera, del uso de los métodos complementarios, lo desarrollen también en los prácticos. Entonces, cuando vean un paciente, no importa si el paciente, por qué patología está internado, le toca hacer la historia clínica, digan, che, mira, a ver, mi sospecha clínica es esta. Bueno, a ver, para corroborar esa historia clínica, ¿qué pediría yo? Mira, bueno, en el hospital tengo todo, tengo desde laboratorio hasta resonancia magnética. No, bueno, pero nos centremos en este paciente. ¿Qué es lo que me va a dar utilidad a mí? Y bueno, me parece que va a ser útil inicialmente ahora es pedir una placa radiográfica. ¿Por qué? Y porque yo encontraría esto. Bueno, ¿qué relación tiene eso con la semiología del que yo encontré en mi paciente? Esa interacción, ese juego entre lo semiológico y los métodos complementarios habla de un buen ejercicio clínico y eso es lo que tratamos de que ustedes lo entiendan y lo apliquen en todos estos escenarios. El otro día el doctor Abani me decía, cuando yo tomo exámenes nadie me dice perfusión miocárdica o nadie me habla de ecoestrés. Bueno, saber y para esto es que yo tengo herramientas, pero ¿en quiénes las voy a pedir? En aquellos pacientes que yo tenga sospecha de enfermedad coronaria, pero no tengo corroborada mi enfermedad coronaria. ¿En algún paciente yo pediré de entrada un cateterismo? Sí. ¿En quiénes? Cuando yo ya sé que tengo enfermedad coronaria, voy a ir a tratar de establecer el grado de obstrucción, el grado de compromiso. Pero en ningún paciente que viene por dolor precordial y tengo todo negativo, pediría de entrada un cateterismo. Ahí pediría algo que me haga pensar que mi sospecha de enfermedad coronaria es real y en esos casos, por ejemplo, pido un estudio de medicina nuclear, perfusión miocárdica, cardiología nuclear o de ecoestrés que se usa un poco menos, pero que también se utiliza. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Doc, yo tengo una pregunta. Sí, Cuando usted había hablado del Holter de 24 horas, sí, em, yo tenía la pregunta en el caso de que un paciente llegue con palpitaciones, sí, pero ocasionadas, por ejemplo, por el estrés. sí, Si ese paciente cuando se le está haciendo el Holter no tiene palpitaciones porque quizás justo ese día no está estresado, sí. ¿cómo se hace? Bueno, eso, digamos, eso es lo que vos, ahí si vos tenés, primero vos tenés algunos marcadores, por ejemplo, si vos pensás que esto es por estrés, y yo puedo encontrar, no puedo encontrar una arritmia, pero en una de esas encuentro un ritmo sinusal a mi paciente, pero por ejemplo con una frecuencia cardíaca que está alrededor de los 100, 110 latidos por minuto en reposo. Entonces, digo, mira, esto puede ser o el paciente es hipertiroideo o pacientes que son hipotiroideos y que comienzan a tomar hormona tiroidea de reemplazo en dosis exageradas, o es un paciente, por ejemplo, que está eso, en una carga de estrés emocional muy alta. Yo no necesariamente voy a buscar una arritmia, sino que digo, mira, las palpitaciones que vos tenés son fruto de que tu frecuencia cardíaca no está en un rango normal, sino que tu frecuencia cardíaca está exagerada y por siempre que vos tengas más de 100 latidos por minuto, vas a sentir esas palpitaciones. Si eso a mí me deja tranquilo, perfecto. Si yo creo que hay otro tipo de arritmias, por ejemplo, porque yo no, a mi sospecha que este paciente tiene episodios de fibrilación auricular. Bueno, se pueden pedir otros tipos de Holter
que se usan por más de 24 horas, hay holter que se pueden hacer 3 días, hay holter que se pueden hacer 7 días, o hay holter que se usan implantados que me pueden determinar a mí o tener un registro de 30 días de lo que esté pasando. Pero eso de nuevo, esas son situaciones muy especiales en donde yo tengo una alta sospecha y no llego a mi diagnóstico. En la mayoría de los casos, digamos, uno trata de, cuando pide un holter, justamente decir, mira, hace tu actividad lo más normal posible y no te pongas el holter y te vayas a acostar y quedarte tranquilito viendo la televisión, porque si no, eso no sirve. Es lo que buscamos, el reflejo de tu actividad eléctrica en un escenario de lo más normal posible. Bien, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? De nuevo, comentario, duda, ¿no? Bueno, nada, espero que les haya sido útil. De nuevo, esto traten de el ejercicio del método complementario a utilizar. Es bueno que lo apliquen en todos los prácticos, todo para ir tomando dinamismo de esto, ¿sí? No es difícil y está bueno, digamos, a veces tener mucha disponibilidad, pero lo ideal es pedir los métodos complementarios que sean los necesarios, porque también nos pasa que cuando pedimos métodos complementarios, en exceso y es algo que no buscamos, de golpe pedimos, no sé, una tomografía porque el paciente, no sé, X motivo y no estaba muy indicado y de golpe me encuentro con algunas cosas en la tomografía anormales y no sé si terminar asociándolas al cuadro clínico o no del paciente o a veces se transforma eso en un factor de confusión. Entonces, por eso es que siempre tenemos que tratar de la utilización de los métodos complementarios sea la adecuada, ¿sí? Así que bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Disculpa de nuevo por hacerlo virtual y no presencial a esto, pero espero que les haya sido útil y provechoso. ¿Sí? Así que ya Doc, quedan. ¿la clase va a estar en el campus, disculpe? Sí, digamos, yo ahora esto se la pasa, no sé si hoy específicamente va a